Mañana 7:50, a esta hora vamos a hablar de una tutela que está haciendo su curso, que ya ha pasado por varias instancias y que es una tutela pues motivada o más bien liderada por la OPIAC, la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia, y que hoy pues o que en los últimos años y meses ellos han venido pues poniendo sus ojos a la situación acá en el departamento del Guaviare de los pueblos indígenas, especial del pueblo indígena Nucac. A esta hora estamos con Juan David Ayure Flores, él es abogado de la Coordinación de Derechos Humanos de la OPIAC. Muy buenos días, Juan David, y bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias a Marandúa por invitarme. Bueno, pues hablemos un poco el contexto en el que ustedes han venido acompañando esta situación que viven los pueblos indígenas en el departamento del Guaviare, y por qué deciden presentar pues esta tutela, en qué instancia y con qué objetivo. Claro que sí, bueno, muy buenos días a todos los oyentes también. A nosotros nos empiezan a llegar en la OPIAC, en la Organización Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, algunas alertas, denuncias sobre y nos piden algunas ayudas humanitarias para el caso Nucac, como que particularmente a finales del año pasado y a comienzos de este año, que un Nucac está en Bogotá y desorientado, como pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Quién lo trajo? También nos decían pues fallecidos, empezó 1, 2, 3, como venga, está en el último año. En el último año. Sí, sí. Entonces ahí llegó la alerta, como venga, 1, bueno, eso pasa, tal, la salud, pero ya 2, ya 3. Y nos llega la coordinación de mujer, hay que decirlo, la coordinadora Fanny. Tenemos que hacer algo por los Nucac, me están diciendo que están mal, que la salud, entonces como bueno, ya por todos lados hay que hacer algo. Y planteamos una acción urgente, que es como una alerta que mandamos al gobierno que tiene un carácter ahí vinculante. Que ya ha habido varias almas. Sí, ya habían otras entidades, ya habían hecho todo. Y ahí comenzamos, ahí llamamos la atención de ACT, hay que agradecerle a ACT Colombia, realmente son ellos los que ya tienen desde el año pasado compilada esa información sobre las afectaciones en salud, ya tienen entrevistas, ya tienen muchas pruebas que necesitábamos para construir esa acción de tutela y ya tienen una base del documento listo. Y nos dicen, nos aliamos para culminar la tutela, decidir cuáles son las pretensiones más importantes, y se decide que OPIAC políticamente pues el que está más legitimado para hacer esa presentación de esa tutela. También desafortunadamente lo que tú dices, está la muerte de Boris Chumaqueje, que él habíamos trabajado con él el año pasado en algunos temas, dada su situación particular de vulneración, y nos enteramos también una muerte por tuberculosis que pues difícil de creer, como uy, pero estuvimos con él y... Con Boris. Con Boris, sí. Una enfermedad prevenible, tiene que estar la que situación... estaba más en tratamiento. Que estaba en tratamiento. Nosotros hicimos un poco de acompañamiento esos últimos días y todos decían, pero estaba súper bien, y luego de repente fue un dolor de estómago y ya. Imagínate. Fue más o menos así. Así, nosotros también habíamos hablado con él y que no, que en el hospital, que había salido, que iba bien, que no, que cómo ha seguido bien, listo. Cuando nos enteramos de eso, como algo de estar funcionando mal en el sistema de salud de Guaviare o con los Nucac, hay que mirar qué es lo que está pasando. Y se decide avanzar en la tutela, es un documento largo, digamos, tiene 66 páginas y tiene un montón de anexos, 60 entre videos, entrevistas, audios, documentos de las historias de lo que se han vivido, y con base en toda esa situación formulamos el documento que finalmente está listo en agosto ya con cada una de las pretensiones establecidas, bien formuladas, y la presentamos, se inicia este trámite en agosto. También hablamos con Joaquín, en efecto, Joaquín Nigbe, lo llamamos sin decirle nada, ¿qué necesitan? Como bueno, nos han dicho que están mal, ¿qué necesitan? Así como los dos coordinadores, Fanny nos colaboró con ese enlace también, y el de una nos dice salud, preocupados, sin dar detalles, pero con salud, como hay preocupación en la gente por salud. Sí. Nosotros sí, tal como nos lo venían diciendo, listo Joaquín, tenemos este interés. Y él dice, háganle de una, trabajen, que ya tienen la información. Nosotros sí, tenemos mucho y cualquier cosa te pedimos.
Entonces también con el mandato del pueblo Nucac, un par de meses después ya estábamos presentando la tutela. ¿Qué busca la tutela puntualmente? Porque dentro de tantas acciones, ¿a quiénes están instando ustedes y cuál es el objetivo? Sí, como el principal, el centro es el derecho a la salud, básicamente, pero esto lo estamos sustentando con pues el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, y pues porque estamos hablando de que está muy vulnerable la vida del pueblo Nucac, un pueblo que ya es considerado en peligro de extinción física y cultural, y que una amenaza de este tipo sin duda puede terminar, digamos, ser ese último ciclo que pueda implicar la desaparición de este pueblo. Entonces, por ahí pensamos que lo mejor era articular una gran solicitud que incluyera Ministerio de Salud, Secretaría Departamental, Secretaría Municipal y cada una de las IPS y EPS que atienden a los Nucac. ¿Para qué? Bueno, y aquí me vuelvo un poquito, hay una categoría internacional de la cual Colombia está vinculado y debe cumplirla, que es lo que llaman pueblos indígenas en contacto inicial. Sí. ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? En Colombia, pues contacto por excelencia. Reciente, quiere decir que fueron contactados en los últimos 40 años, más o menos. Sí, no necesariamente se limita a un tema temporal, sino más a sus características, okay. ¿No? Pero básicamente sí, se oscila entre unos 20 y 40 años los casos que hay en Latinoamérica y esto. Y ellos todavía, y así se entiende, no comparten los mismos códigos de comportamiento. Hay cosas que simplemente les cuesta entender, de temas básicos de nuestra convivencia, como la propiedad privada, o incluso el uso del dinero, o lo que gira alrededor del sexo, cosas así, que ellos todavía no tienen muy claros. Entonces entran perfectamente en esa categoría y tienen esa vulneración, que es lo más grave de los pueblos en contacto inicial, la salud. Son particularmente inmunológicamente más vulnerables a los virus, infecciones, y eso es así y se demuestra en todo este proceso de afectación a su salud. Entonces, ¿qué pedíamos nosotros en grande? Pedimos algo que se viene, que debería el Estado colombiano haber implementado desde las primeras recomendaciones hace 20 años, quizá más, y es una política pública para atender a esta población en esta categoría de vulnerabilidad. Entonces es lo que pedimos, política pública en salud para pueblo en contacto inicial, enfocado en el pueblo indígena Nucac que está asentado en el Guaviare. Esa es nuestra gran solicitud en términos de... ¿A quiénes son dirigidos? Me decías, IPS esto, pero entonces comenzaron desde el nivel central también. Desde el nivel central, por supuesto. Ministerio del Interior, Ministerio de Salud... Y desde ahí para abajo. Y desde ahí para abajo. La idea es que articulen, sí, la idea del ministerio es, como tiene unas funciones de coordinación, sí, que coordine y que más que todo que ponga el dinero, ¿no? Al obligarlo por medio de sentencia, tiene que financiar que se haga esa política pública y que se implemente, porque sabemos también que los entes territoriales son muy limitados económicamente para poder disponer, saquemos tanto para un equipo de profesionales y que las IPS puedan tener. Entonces, con garantía del Estado, presupuestos del Ministerio de Salud, podemos lograr esa articulación y esas actividades. Sí. ¿Esta se presenta entonces finalmente en qué mes y qué etapa que ha recorrido? Dale. Finalmente, después de un trabajo largo un poco, claro, para terminar el documento, pasó por varias manos, decisiones políticas, técnicas, jurídicas. Lo presentamos en agosto, comenzando agosto del presente año. Se presenta en Bogotá, lo asignan a un juzgado, también ahí surte los jueces en Colombia. ¿Qué hacen? No, pues no les gusta meterse con estos chicharrones, así lo entendemos nosotros. Entonces, primero, no, que no es competencia del de Bogotá y lo mandaron para Villavicencio. El de Villavicencio, que no es competencia de Villavicencio, y lo manda a esta juez del circuito del Guaviare. Finalmente aquí tenemos el fallo, no, también haciendo una pequeña dilación, que no, que las pruebas como eran tantas, tocaba hacerlas llegar.
Entonces al fin lo pudimos hacer. Entonces también ahí se demora un tanto que cómo nos les hacemos llegar las pruebas, listo. Después tenemos un primer fallo de ese juez promiscuo municipal de San José, adverso, niega las pretensiones, niega la vulneración de los derechos, del derecho a la salud, omite mucho del contenido que nosotros estamos sustentando, todas estas categorías de contacto inicial, todo esto soporte internacional, jurídico internacional, y se limita a decir que no hubo esta vulneración porque no se encontró probado la vulneración colectiva, que es la que en teoría estaría vulnerada y que la tutela no lo demuestra. Entonces, listo, en un fallo chiquito que omite un montón de sustentos. O sea, no la aceptan, no prosperaría en no este caso. No prospera en este caso, primera instancia. Primera instancia. Todos los casos, incluso los que con los que sustentamos esta tutela, así las primeras instancias son jueces en municipios un poco conservadores. Nunca en primera instancia se tiene un fallo ambicioso de política pública, de ordenar a varias entidades. Se esperaba, igual pues fue como, bueno, lástima, pero bueno, no dijo nada el señor juez, sigamos. Hacemos la impugnación, en los 3 días siguientes, alistamos el documento, lo presentamos, y ahí se va para la segunda instancia, que en este caso es el Tribunal de Villavicencio. Aquí hay otra pequeña dilación un poco extraña, y es, bueno, dice anula la sentencia de primera instancia en la parte porque no convocó a todos los que debían estar interesados, pero vincula a dos entidades que no tenían, la verdad, ninguna función, ninguna pretensión, pero le pareció importante. A la otra organización indígena nacional, bueno, que en efecto no responde porque ellos ni sabían ni tienen el tema al tanto. Y a otro ministerio que también dijo, que no recuerdo ahorita cuál fue, que dijo también, pero yo ahí no tengo funciones específicas. Pero bueno, eso les dio 20 días más, y así lo entendemos. Creo que necesitaban ese tiempo para poder sacar un fallo decente, digamos, teniendo en cuenta todos los anexos, todas las pruebas, todo el documento integralmente, y finalmente sale ahorita en noviembre, a finales de noviembre o a comienzos de diciembre. Segundo fallo. El fallo de parcial, segunda instancia. De segunda instancia. Parcial. ¿Y qué dice ese fallo? Ahí tenemos mejores noticias, nos motiva un poco el fallo a favor, pero sigue siendo limitado. ¿Qué dice este fallo? No pide una política pública nacional para el pueblo Nucac, para el pueblo en contacto inicial, pero ordena a las entidades en la línea en la que nosotros habíamos pedido, departamentales y municipales, para que a través de la Secretaría de Salud y las empresas de servicios del Estado, red de servicios de primer nivel de San José, todas las entidades, den inicio a la implementación de las medidas necesarias de política pública y todas aquellas pertinentes que permitan garantizar la prestación efectiva oportuna al pueblo Nucac. Bueno, dice otras cosas. Y dice que lo anterior no puede superar el término de 6 meses. O sea, ya les dice que deben tomar medidas necesarias, que aquí las explicamos un poco, de cómo debe ser más o menos ese tratamiento, cómo idealmente o qué debería contener, y les da un plazo de 6 meses para que cumplan con los servicios y tratamientos de salud a la población Nucac. Es un avance, decimos, bueno, ya aquí hay una orden concreta con un tiempo, con unas medidas que están en el fallo explicadas porque las pedimos, y con esto ya nos podemos mover. Pero ahí está llamando también al ministerio a nivel nacional, ¿o ahí es donde se queda corto? Ahí es donde se queda corto. Porque volvemos al mismo tema, ¿no? Encontramos que responsabilizan a los actores departamentales, como en este caso Secretaría y ese primer nivel, pero es que esas mismas son las que están diciendo hace muchos meses, no tenemos plata y nos quitaron el recurso desde el nivel central. Así es, tal cual. Entonces va a pasar lo mismo y va a llegar el juez a que cumplió, señor departamento, y va a decir, mire, con nuestras limitaciones pudimos hacer esto, una brigada, una atención
pero no pudimos más porque no hay de dónde, tenemos otra población que atender, lo que han dicho siempre, entonces estamos así, si no es una política nacional, si no hay interés del ministerio por, oiga, que hay que poner plata extra porque es un tema específico, porque es un caso grave, puede que no hayan avances como no los ha habido con otros fallos durante estos ¿Cómo años. interpretan ustedes esa actuación o ese papel que hacen los jueces? Es decir, ¿por qué les cuesta tanto llamar al gobierno nacional y a esas entidades como ministerios y demás a cumplir este tipo de papeles que finalmente son ellos los que lo tienen que hacer? ¿Cómo lo interpretan ustedes en la OPIAC? Sí, también lo hemos comentado varias veces en los que hemos trabajado aquí, o sea, podemos decir que ya leemos como 3 abogados en Sí. esto, aceteos, de OPIAC, y como bueno, ¿qué es lo que puede estar pasando con los jueces? Pues hay unos avances, ¿no? También creo que si ellos hacen esos fallos, les implica mucho trabajo, no solo en términos de la revisión de fondo y la argumentación que tienen que adoptar, sino el seguimiento que puede implicar. Sí, tenemos muchos órdenes, muchas entidades implicadas, y ellos deben hacer esas sentencias, esas audiencias de seguimiento, y eso puede durar años y eso les implica más trabajo. Creemos eso por un lado. 2, pues que ellos no tienen esa fuerza vinculante y prefieren no ejercerla a las entidades del orden nacional. Diferente que fuera una Corte Suprema, otra instancia un poco más sancionatoria y demás, entonces ahí sí veríamos un poco más resultados. Así es, y creo que aquí vamos tal cual en esa línea. En primera instancia niega todo. Entiendo. Y omite, corta, dice que no. Ya la siguiente está diciendo, bueno, si hay una vulneración, bueno, sí hay necesidad de hacer medidas diferenciales, pero todavía no toma esa fuerza nacional y esa categoría de política pública nacional para este tema. Entonces, pero ahí vamos avanzando, ya tenemos listo ese documento de revisión, que es un procedimiento que normalmente hace la Corte cuando encuentra temas así difíciles. Que también, no sé si ustedes han escuchado el tema de lo que están haciendo desde Miraflores frente al tema de las comunidades cocaleras allí en este tema, pidiendo que se revisen esas situaciones, pero pues la Corte decidió no revisarlo la semana anterior, entonces también ha sido como un tema desmotivante para esta gente que está pues liderando esa revisión o pidiéndole a la Corte que revisen la problemática de los campesinos cocaleros en Miraflores, pero es un poco de lo mismo, ¿no? Problemáticas grandes que o no le ponen atención o no parecen lo suficientemente graves ante los ojos de estas instancias como las Cortes, y que definitivamente necesitan una instancia así, porque no va a pasar nada. O sea, es lo más preocupante de esta situación. Y si vemos que los menores indígenas, los niños, los adultos, todos están sufriendo especialmente esa problemática en materia de salud. O sea, esto es un tema de no acabar, Juan David. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es así, ahí sí bien, ustedes no, me imagino que van a seguir. Total, sí, la idea es hacer varias solicitudes de revisión. Esto que me dices, pues preocupa un poco, no sé, habría que ver en qué términos es que se niega esa revisión. Nosotros pues estamos convencidos de que tenemos toda la argumentación jurídica para llegar a la Corte y ganar un poco más. Aquí ya tenemos algo, pero hay que seguir sí o sí para que avancemos en el proceso. Vamos a hacer esas solicitudes de revisiones, al menos tenemos confirmadas 3 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la OPIAC, y estamos gestionando con De Justicia, con otras entidades de organizaciones de la sociedad civil para que argumenten esas solicitudes de revisión y haya una presión suficiente sobre la Corte para que haga esa revisión, ¿sí? Tanto jurídica como, no sé, política quizá, o como de las organizaciones de derechos humanos, y confiamos que esa revisión se va a dar, es a lo que le estamos apostando. Sin embargo, con esto podemos empezar. Otra de las órdenes de este último le ordena a la Defensoría del Pueblo que haga ese acompañamiento, seguimiento en el marco de sus funciones de ese proceso de implementación de medidas. Entonces ya hay algo
ya hay algo. Claro, es un avance. Y nos vamos a mover con esto. Es ¿cómo se dice? Una palmadita en la espalda, sí, para seguir por ese camino, ¿no? Para ver cómo finalmente se logra un resultado práctico. Total. Porque estamos viendo que desde hace más de 5 años se están dando decisiones judiciales que no se traducen realmente en mucho, ¿no? Y ese también es el llamado al país, no solamente a propósito del gobierno de cambio, pues qué bueno poder ver cambio en ese tipo de problemáticas. Así es, también somos conscientes de que jurídicamente no se han dado grandes avances en los últimos 10 años, los NUCAC ya al menos tienen 3 fallos importantes hasta ahora, y aún así pues la situación mejora por raticos en algún aspecto y desmejora en otra. Sin embargo, pues la idea es hacer incidencia con lo que tenemos hasta ahora, insistir ante la Corte, y esto también nos daría pie ya a pensar algo que hasta ahora no se ha hecho, y es acudir a las instancias internacionales. Ya con este acumulado, mire, agotamos el procedimiento interno, la situación no mejora, los entes tienen estas excusas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, haga algo usted. Y lo más grave aquí, Juan David, perdón, es que el tema de la salud no está cerca de mejorar. O sea, esto parece que no está dentro de las prioridades realmente como de generar un presupuesto para garantizar esa cobertura. Y siempre quedamos en los mismos, ¿no? Desde aquí, desde el nivel regional, dicen, pero ¿qué hacemos si no nos alcanza? No tenemos plata, no hay recursos para eso. Y desde el nivel nacional, pues simplemente no responden. Y entonces nos quedamos otra vez en la misma, ¿no? Entonces por eso es importante sí seguir en ese tema llevándolo a instancias internacionales, porque definitivamente tan importantes que resultan esos pueblos indígenas y más los NUCAC, como lo decías, con todas esas características y categorías, pero cómo los estamos cuidando, cómo realmente los estamos salvando o ayudando por lo menos para que no se extingan más rápido de lo que podrían. Entonces vamos a estar muy pendientes aquí desde Marandúa en ese trabajo que ustedes sigan y bueno, el 2023 será otro año de trabajo seguramente para ustedes. Dale, sí, muchas gracias. Aquí seguramente estaremos en San José porque es donde están ellos. Esperamos tener mejores noticias de un fallo más ambicioso, con más fuerza, con más disposición presupuestal. Y lo que necesiten, aquí estaremos, compromiso con los pueblos indígenas que representamos allá desde la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía. De Lopiac. Muchas gracias, Juan David, por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación. Muy bien.